Cuando uno arranca la universidad, la cabeza está puesta en las materias, ¿viste? En los finales, en aprender lo técnico para ser una buena profesional. Pero la vida universitaria es mucho más que eso. Es el primer paso para entender el mundo en el que vamos a trabajar, las reglas de juego de la sociedad. Y ahí surge una pregunta que a veces pasamos de largo. ¿Para qué sirve la filosofía social y política? Bueno, es la caja de herramientas para entender las comunidades en las que nos estamos metiendo. La académica, la científica y, por supuesto, la sociedad entera. Nos enseña a pensar críticamente sobre el poder, la justicia, la libertad. Por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de las ideas de un pensador que dio vuelta todo, que pateó el tablero de cómo entendemos la sociedad y la igualdad, Jean-Jacques Rousseau. La misión es desarmar sus ideas más potentes, entender de dónde salen y ver cómo, increíblemente, siguen resonando en los pasillos de la facultad y en cada debate que tenemos hoy. Y no era un tersadún cualquiera, ¿eh? Hablamos de un filósofo suizo del siglo XVIII, nacido en 1712, cuyas obras como El discurso sobre el origen de la desigualdad y El contrato social generaron un terremoto. Para que nos demos una idea del impacto, en el 62 apenas se publicaron, fueron censurados de inmediato. En Francia se ordenó su arresto y en su propia ciudad, en Ginebra, quemaron sus libros en la plaza pública. Tuvo que vivir como un fugitivo. Eso ya nos dice que sus ideas no eran para nada cómodas. Iban directo a la yugular de las estructuras de poder de su época. Ok, vamos a desempacar esto. Y para entender por qué su crítica a la sociedad fue tan demoledora, tenemos que empezar por donde él empezó. El famoso estado de naturaleza. ¿Cómo se imaginaba Rousseau al ser humano antes de la civilización? Digamos, antes de las leyes y las ciudades. Es un punto de partida clave y muy contraintuitivo. Para Rousseau, en ese estado original, el ser humano vivía solo, aislado, no en manadas ni en tribus. Era un estado de equilibrio perfecto entre sus necesidades, que eran muy básicas, comer, dormir, resguardarse, y los recursos que la naturaleza le daba. No existía la familia como institución. El impulso sexual era para perpetuar la especie, pero sin la idea de amor romántico o lazos permanentes. La madre cuidaba al hijo solo hasta que éste podía valerse por sí mismo. Suena a una vida muy simple, casi como la de cualquier otro animal. ¿Qué nos diferenciaba entonces? Justamente, Rousseau dice que este hombre natural se movía por dos impulsos que no son racionales, son previos a la razón. El primero es el amor a sí mismo, que no hay que confundir con egoísmo, es simplemente el instinto de autoconservación, de cuidarse. El segundo es la piedad, un rechazo instintivo a ver sufrir a otro ser vivo, sobre todo a uno de su misma especie. Pero lo que realmente nos saca de la categoría de animal son dos cosas. La libertad, entendida como la capacidad de ir en contra del instinto, y algo que él llama la facultad de perfeccionarse. La facultad de perfeccionarse. A ver, eso suena a la base de todo lo bueno, ¿no? Es lo que nos permite aprender, mejorar, crear ciencia, arte, todo. Y acá está la primera gran paradoja de Rousseau, una idea que te vuela la cabeza. Él sostiene que esa misma facultad es en realidad la fuente de todas nuestras desgracias. Es el motor que nos expulsa de ese paraíso de tranquilidad e inocencia. Espera, ¿cómo? ¿La capacidad de mejorar es la raíz de todos nuestros problemas? Eso va en contra de todo lo que nos enseñan desde chicos, la idea de progreso, de superación. Exactamente. Rousseau dice que, al despertar nuestra inteligencia, también despertamos nuestros errores, nuestros vicios, nuestras ambiciones desmedidas. Esa facultad nos convierte, y uso sus palabras, en tiranos de nosotros mismos y de la naturaleza. Es una idea potentísima y muy antiintuitiva. Para Rousseau, el progreso no es inherentemente bueno. Es, de hecho, el comienzo del fin de nuestra felicidad original. O sea que para Rousseau, la misma chispa que nos permite componer una sinfonía o descubrir la cura a una enfermedad es la que enciende el fuego de nuestra propia miseria. ¡Qué locura! Esto me lleva directamente a la pregunta central de su discurso. Si en ese estado de naturaleza éramos libres, iguales y a nuestra manera felices, ¿cómo diablos llegamos a esta sociedad llena de jerarquías, de ricos y pobres, de gente que manda y gente que obedece? Él lo describe como un accidente, una serie de eventos desafortunados que nos sacaron de ese estado. Y le pone un punto de partida muy concreto,
De hecho, lo narra con una de las frases más famosas y explosivas de la historia de la filosofía. Dice, el primero que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir, «Esto es mío», Ajá. y encontró gentes lo bastante simples como para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. La propiedad privada. O sea, el concepto de esto es mío y no tuyo. Ahí arranca todo el lío. Ahí nace la desigualdad moral o política. Pero un momento, no fue de un día para el otro. Primero, los humanos se dan cuenta de que para ciertas tareas, como cazar un animal grande, necesitan colaborar. Son asociaciones libres, temporales. Luego, con la necesidad de un refugio más permanente, construyen las primeras cabañas. Nace la familia, y con ella un primer tipo de propiedad. Hasta ahí parece un desarrollo bastante lógico, incluso positivo. ¿Dónde se tuerce todo? Se tuerce cuando esas familias empiezan a juntarse y a vivir cerca, formando pequeñas aldeas. Ahí, por primera vez, la gente empieza a mirarse, a compararse. Claro. Y con la comparación nace el juicio. Empezamos a valorar quién es el más bello, el más fuerte, el que mejor baila. Es el momento en que aparece el like primitivo. Ya no importa solo ser, sino cómo te ver los demás, aparentar. Exacto. Dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir en la opinión de los otros. Y con esa comparación surgen la vanidad y la envidia por un lado, y el desprecio y la vergüenza por el otro. Pero el golpe de gracia, lo que rompe el equilibrio para siempre, es la división del trabajo, específicamente la agricultura y la metalurgia. Rousseau dice algo genial. Desde el momento en que un hombre se dio cuenta de que era útil para uno solo tener provisiones para dos, la igualdad desapareció. Claro, porque si yo necesito tu habilidad con los metales para hacer un arado y vos necesitas mi cosecha para comer, ya no somos independientes, dependemos el uno del otro. Y esa dependencia rompe la igualdad. El cultivo de la tierra exige dividirla, parcelarla, y con el tiempo, algunos, más hábiles o más afortunados, acumulan más tierra que otros. Así, inevitablemente, la sociedad se parte en dos, ricos y pobres. Y esta división no es para nada pacífica. Me imagino que desata un caos total, un estado de guerra. El peor de todos. Los ricos, para defender lo que acumularon, se vuelven violentos. Los pobres, por necesidad, se ven forzados a robar. Es una guerra de todos contra todos, que es insostenible, pero sobre todo para los ricos, porque son los que más tienen para perder. Y es entonces cuando al más rico se le ocurre una idea brillante y al mismo tiempo terriblemente tramposa. Espera, eso que describís es brillante y terrible a la vez. Los ricos inventan una solución al caos que en gran parte ellos mismos provocaron. Suena bien en papel, unámonos todos bajo la ley, pero me huele a trampa. ¿A quién le sirve de verdad ese primer pacto? Es que es un pacto entre desiguales y esa es la clave del engaño. El rico le dice al pobre, unamos nuestras fuerzas, creemos un poder supremo que nos gobierne con leyes justas, que proteja a todos los miembros y nos defienda de nuestros enemigos. Suena espectacular, ¿quién se negaría? Claro. Pero es una estafa. Los pobres aceptan el trato, aceptan respetar la propiedad de los ricos a cambio de que se respete la suya, que es prácticamente inexistente. Es un contrato falso. Básicamente los pobres firman un papel que dice, me comprometo a no tocar tus riquezas a cambio de que vos te comprometas a proteger mi nada. Precisamente. Este pacto lo único que hace es convertir la usurpación en un derecho legítimo. Le pone un sello legal a la desigualdad que ya existía, y a partir de ahí, la sociedad se estructura para siempre en la división entre ricos y pobres, poderosos y débiles, y en última instancia, amos y esclavos. ¿Qué diagnóstico tan devastador? La sociedad civil tal como la conocemos nace de un engaño para proteger los intereses de unos pocos. Ok, si ese es el problema, ¿cuál es la solución que propone Rousseau años después en el contrato social? ¿Cómo se puede fundar una sociedad que sea justa y legítima? Acá es donde intenta resolver el acertijo que él mismo planteó. El objetivo del contrato social es encontrar una forma de asociación que proteja a cada persona y sus bienes con toda la fuerza del grupo, pero donde la magia está en que cada individuo, al unirse a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. Pero, ¿cómo se come eso? ¿Cómo me uno a un colectivo y sigo siendo igual de libre que antes? No me cierran los números, suena a una contradicción total. La clave está en la cláusula fundamental del contrato, y acá es donde vuela todo por los aires. Es una cláusula única y radical.
La enajenación total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad. O sea, cada persona entrega todos sus derechos sin guardarse nada al grupo entero. Todos los derechos, incluida mi propiedad, mi libertad de pensar lo que quiera. Suena a una locura, a entregarse a una tiranía. Analicémoslo, porque tiene su lógica. Primero, como la entrega es total y es la misma para todos, se crea una condición de igualdad perfecta. Nadie tiene privilegios. Segundo, es crucial que se entreguen todos los derechos, porque si alguien se guardara un derecho para sí mismo, podría entrar en conflicto con la comunidad. Y no hay un árbitro. como no habría un juez superior a ambos, volveríamos al estado de guerra. Tercero, y esto es lo más importante, al ceder tus derechos al todo, a la comunidad, no se los estás dando a una persona en particular, ni a un rey, ni a un grupo de notables. Te estás entregando a un colectivo del cual vos misma formas parte. Exacto. Por lo tanto, cuando obedeces la ley que surge de ese cuerpo colectivo, no estás obedeciendo a otro, sino que te estás obedeciendo a vos misma como parte de la voluntad general. La voluntad general es la voluntad del pueblo soberano, que siempre busca el bien común. El resultado es una república, donde la soberanía es popular y el interés de todos está por encima del interés de cada uno. Que acá mi cabeza empieza a dar vueltas. La solución de Rousseau es que para ser libres tenemos que renunciar a todos nuestros derechos. La idea de que la voluntad general sea la jefa suprema y absoluta suena muy democrática, pero también me da un poco de miedo. ¿Cómo funciona eso sin que se convierta en una pesadilla? Es que acabas de poner el dedo en la llaga, en la crítica más fuerte y persistente que se le ha hecho a Rousseau. Al proponer esta entrega total a la voluntad popular, no estamos, irónicamente, abriendo la puerta a un nuevo monstruo, a un nuevo leviatán, la tiranía de las mayorías. Para entender este peligro, hay una metáfora clásica y muy gráfica que se conoce como la cena de los lobos. A ver, contala, me intriga. Es simple. Imagínate que 3 lobos y 2 gallinas, todos miembros de una misma comunidad, se reúnen en asamblea para decidir democráticamente qué van a cenar esa noche. Se vota. ¿Cuál te parece que va a ser el resultado para las gallinas? Pobres gallinas. No tienen ninguna oportunidad. Van a hacer la cena, por más democrática que haya sido la votación. Es la democracia en su versión más brutal. La mayoría se come a la minoría, literalmente. Exactamente. La voluntad de la mayoría, aunque sea legítima desde un punto de vista numérico, puede aniquilar por completo los derechos e incluso la existencia de la minoría. Y podemos llevar esto a un ejemplo concreto del ámbito universitario, algo que podría pasar en cualquier centro de estudiantes. Dale, bajémoslo a tierra. Pensemos en una materia clave para un grupo de estudiantes que trabajan todo el día. Por sus horarios, la única posibilidad que tienen de cursarla es si se dicta un sábado. Es su único espacio. Pero se convoca a una asamblea estudiantil para decidir el horario. La gran mayoría de los estudiantes no trabaja y por pura comodidad prefieren no cursar el fin de semana. Votan masivamente para que la materia se dé un viernes a la mañana. Y la minoría pierde. Claro, la decisión es democrática. La voluntad general de la asamblea habló, pero en la práctica, ese grupo de estudiantes que laburan se queda afuera, pierde el derecho a cursar. Ahí lo tenés. La voluntad de la mayoría, buscando su propia conveniencia, avasalla un derecho fundamental de una minoría, el derecho a estudiar. Este es el gran peligro que los críticos vieron en Rousseau. La democracia no puede ser solo la ley del número más grande. Entonces, si la propuesta de Rousseau tiene este talón de Aquiles tan peligroso, ¿cómo se resuelve esta tensión en las democracias modernas? Porque vivimos en sistemas donde manda la mayoría, pero no nos comemos a las minorías, o al menos intentamos no hacerlo. Precisamente, las repúblicas constitucionales que vinieron después, como la nuestra, se enfocaron en resolver ese problema. La idea central ya no es solo la soberanía popular, sino la creación de una constitución, una ley fundamental que esté por encima de todos, incluso de las mayorías ocasionales. Esa constitución establece derechos inalienables, el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a un juicio justo, a la propiedad, que ninguna mayoría, por más grande que sea, puede pisotear. Se crean sistemas de frenos y contrapesos, como la división de poderes, para evitar que el poder se concentre y que la voluntad popular se convierta en la cena de los lobos.
Qué recorrido increíble. Arrancamos con un ser humano libre en la naturaleza. Vimos cómo la propiedad privada nos llevó a la desigualdad y a un pacto social tramposo. Y después analizamos la solución radical de Rousseau, un contrato social basado en una voluntad general que nos hace libres al obedecerla. Pero, y esto es lo que más me queda resonando, terminamos con la advertencia fundamental sobre los peligros de una mayoría sin límites. La democracia es mucho más compleja que simplemente contar votos. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta final, una que no es para un examen de filosofía, sino para la vida. En todas las comunidades de las que formamos parte, desde un grupo de estudio, un centro de estudiantes, hasta el país entero, ¿cómo hacemos para equilibrar el principio democrático de que la mayoría decide, con el deber ético de proteger las necesidades y los derechos de las minorías? ¿Dónde ponemos el límite para que la voluntad popular sea una fuerza que nos una para el bien común y no una aplanadora que pase por encima de los que son diferentes o piensan distinto? ¿Cómo nos aseguramos, en cada decisión que tomamos, de que las gallinas nunca terminen siendo la cena?